capítulo 8 y leemos del verso 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Gloria a Dios. Un mejor pacto. Dios, como escuchamos a veces en la canción, Dios es un Dios de pactos. Y esos pactos, según el diccionario bíblico, es un convenio, es un acuerdo, es una alianza. Y cuando la Biblia dice en Hebreos 8:6 que Jesús es mediador de un mejor pacto, la palabra mediador es mesites en el griego, que es un árbitro o un garante. Y en sentido bíblico, es la persona que interviene entre Dios y los hombres. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Mediador, una persona que está entre dos. Es una persona que intercede, que habla por las dos partes. Este mediador lo escogió Dios, no lo escogió el hombre. Y su nombre es Jesucristo. En días pasados, estudiando la palabra con la familia de mi esposa, lo hacemos los jueves a través de virtualmente. Hablábamos acerca de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus 3 discípulos y ellos pidieron al final hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para Jesús, queriendo colocar a Jesús en la posición, en la misma posición de Moisés y de Elías, como hombres cualquiera. Y yo le decía a la familia que no podemos comparar a Jesús con ninguna persona. Los discípulos quisieron comparar a Jesús con Elías y con Moisés. Y yo le decía: familia, no podemos comparar a Jesús con María ni con ningún santo, porque Jesús, cuando ellos quisieron hacer las 3 enramadas, escucharon una voz, la voz de Dios, que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios le contesta a los discípulos: ¿a quién tienen que oír? ¿A quién tienen que ir? ¿Quién es la persona escogida? ¿Quién es la persona a la cual Él dice: mi hijo, Él es mi hijo, en el cual tengo complacencia? Jesucristo.
es el mediador entre Dios y los hombres. No es María, no son los santos, no es ninguna otra persona, no es ningún otro Dios, solo Jesucristo. Y ese mediador lo levantó Dios y lo escogió Dios. Por eso Jesucristo es mediador o garante o árbitro de un mejor pacto que fue establecido sobre mejores promesas. Y Dios es un Dios de pactos. La palabra pacto en el hebreo es la palabra berit. Como le dije, es un convenio, una alianza, un acuerdo. En el griego es diateke, la palabra diateke, que significa testamento. Por eso usted puede ver en la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que significa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y esta palabra se usa comúnmente para indicar que hay una relación emprendida entre Dios y los hombres. Cuando se escribe el libro de Hebreos, se escribe a una nación, a unos judíos que habían creído en Jesucristo, y debido a la persecución que la iglesia estaba sosteniendo, muchos de ellos quisieron regresar otra vez al judaísmo. Muchos quisieron dejar los caminos del Señor y volver otra vez a ser esclavos del judaísmo, de la ley. Y el escritor de Hebreos le dice a su gente a través de esta carta: ¿para qué regresan? Porque si ustedes regresan es volver a la ley, volver a establecer comunión con los ángeles, a volver a tener con Moisés una relación con la ley. Pero él les dice: Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a todo sacerdote. Entonces no vale la pena regresar, porque Jesús es mejor que todos ellos. Jesús es mejor que todos ellos. Y les exhorta a continuar. Y les da una palabra del Señor cuando dice: porque el que retrocediere no agradará a mi alma. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos a vida eterna. Los que tenemos un propósito y hemos propuesto en nuestro corazón poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque nuestra mirada no está en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, de donde aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como todos ustedes saben, Jesucristo viene pronto. Y solamente partiremos los que vivimos en comunión con Él, los que hemos sido salvos por Él, los que vivimos caminando de su mano. En la Biblia encontramos pactos que Dios hizo. Yo les invito para que vaya a su Biblia en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, verso del 11 al 17 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes.
Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Es un pacto de Dios con Noé y todos los hombres y todos los seres vivientes que en ese tiempo salieron del arca. Y es el Señor quien inicia el pacto. No es Noé el que inicia el pacto, es Dios. Dios quien llama a Noé y decide en su corazón hacer un pacto con él. ¿Cuál es el pacto? No destruir más la tierra con agua, con diluvios. Y se lo declara y se lo dice. Y él le dice: ¿de quién es el pacto? Dios le dice a Moisés: mi pacto no es el suyo, es mi pacto, mi convenio, mi acuerdo entre mí y vosotros. Yo prometo no destruir más la tierra con aguas de diluvio. La palabra diluvio en el hebreo es chetef, con TH al final, PH al final, chetef, que es inundación, inundación de aguas. La tierra fue inundada con aguas. Dios destruyó ese mundo a través del agua y después hizo un pacto con Noé: nunca más volveré. Noé, nunca más voy a destruir la tierra con las aguas, pero voy a hacer un pacto contigo. Pero ese pacto va a tener una señal para que tú la veas y todo ser viviente la vea, todo hombre la vea y sepa que hay un pacto. Ese pacto es no destruir la tierra. La señal es el arco. Y ese arco no es el de Noé, ese arco es de Dios. Dice: mi arco, mi pacto, mi arco estará en las nubes. Cuando venga la lluvia va a aparecer el arco y me voy a acordar del pacto que hice contigo y con la tierra. La palabra arco ahí se traduce en el español como arco, pero en inglés es arco iris, rainbow, arco iris, y lo que realmente es un arco iris. Y esa señal estaba en las nubes. Y sucedía que cuando vinieran las lluvias o las nubes con las lluvias, ese arco aparecería. Y Dios se acordaría. No es que a Dios se le olvide, dice: se le olvidó y de pronto vio el arco y se acordó. No. La palabra acordar es la palabra sacar, con Z y K, sacar, que significa marcar algo. Marcar algo. Y Dios lo marcó. Si usted vemos en Apocalipsis, en el capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, en el verso 3 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
Estoy leyendo el 4, es el 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Dios se aseguró de que delante de su trono estuviera el arco iris. No era que aparecía el arco en el momento de la nube, y cuando apareciera el arco, el hombre se acordaría, Dios se acordaría. Pero en Apocalipsis, el arco iris está alrededor del trono. Dios marcó alrededor de su trono con un arco iris, en señal de ese pacto con Noé y los demás hombres. Y Dios selló ese pacto con el arco iris. El arco iris es el sello de su pacto con todo ser viviente. Ese arco iris estaría en las nubes como una marca de la promesa de Dios. Y Dios hasta hoy ha sido fiel a ese pacto. Génesis capítulo 17. Otro pacto que nace del corazón de Dios. Y leemos del verso 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, haré naciones y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Es Dios quien llama a Abraham a un pacto. Este pacto no nació del corazón de Abraham. Dice: hey Dios, venga que quiero hacer un pacto contigo. No, es Dios quien se le aparece a Abraham y dice: voy a establecer mi pacto. Mi pacto, otra vez, es el pacto de Dios con Abraham. Y el pacto es: serás padre de muchedumbres. El pacto es: te haré de ti una nación, reyes saldrán de ti, naciones saldrán de ti. Te voy a multiplicar, te vas a ensanchar. Este pacto es que entre mí y ti, entre mí y tú. Pero también es con tus generaciones, con tus descendientes. Y vas a guardar mi pacto. El pacto de levantar un pueblo especial y darles la tierra de Canaán. Ahora el pacto ya no es con todos los hombres. Ahora ya el pacto no es con todo ser viviente. Ahora el pacto se reduce a establecer una nación, a establecer un pueblo. Ya no es con las naciones de alrededor, es con Israel. Se ha reducido, ¿verdad? Ya no es con todos los hombres. Ahora es con un pueblo exclusivo, con Israel. Aquella nación que iba a salir de los lomos de Abraham. Y puso por señal de ese pacto
la circuncisión. Será mi pacto, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Entonces Dios establece un pacto con Abraham de hacerle una nación grande, pero la señal es: te tienes que circuncidar tú y toda tu descendencia. Si algún extranjero quería pertenecer al pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. Era reconocer que Dios, Jehová, era su Dios y solo a Él iba a obedecer y iba a guardar sus mandamientos. Se comprometía a eso. El extranjero se comprometía a guardar la ley. El extranjero que quería ser parte del pueblo de Israel se tenía que circuncidar, y con eso estaba diciendo: yo voy únicamente a servir a Jehová. Y colocó como señal la circuncisión en los varones. Mateo 26. Verso 28. Está Jesús con sus discípulos celebrando la Pascua. Es el último día que pasa Jesús con ellos. Jesús tiene unas cuantas horas de intimidad, de comunión con los suyos. Y les dice: toma la copa, y habiendo dado gracias les dio diciendo: beban de él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Palabras del Señor a los suyos, a los de su grupo, a los que él había durante 3 años entrenado, a los que les había declarado muchas cosas íntimas, a los que les había dado el conocimiento de Dios a ellos, donde ellos pudieron tener momentos de gloria con el Señor. Vieron los milagros, vieron sus prodigios, vieron los enfermos sanarse, los paralíticos levantarse. Pero ahora está Jesús diciéndoles: esta copa es símbolo del nuevo pacto. ¿En dónde? En mi sangre, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Remisión. La palabra remisión en el griego es apolutrosis. Apolutrosis, que significa comprar, redimir. Es pagar por la liberación de un esclavo, pagar un rescate. La palabra redimir es en el griego agorazo, con Z, agorazo, que también significa comprar. Entonces Jesús está diciendo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para comprar, para liberar de los pecados. En Apocalipsis 5:9 encontramos un cántico de los redimidos.
El verso 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Agorazo, redimido, agorazo, comprar. El apóstol Pedro dijo: porque no hemos sido comprados con precio de riquezas de oro, plata o cualquier cosa corruptible, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces ahora el pacto de Dios, el pacto de Jesús, ya no es con todos los hombres, ahora ya no es con Israel. Ahora ese pacto de Mateo 26, 28 es con su pueblo, con los redimidos, con los que Él compró con su sangre. O sea, la iglesia. Ese pacto no es para todos, es para todo aquel que reconoce a Jesús como su Salvador y reconoce que ha sido comprado con su sangre para perdonar sus pecados. Amigo, amiga que me ves, si estás en pecado hay solución. Hay solución. La sangre de Cristo te limpia. Y Jesús dijo: para remisión de muchos. Es derramada para redimir a muchos. ¿Por qué no dijo a todos? Si Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, pero entonces ya entra esa aquel que cree. Dios envió a su Hijo a morir por todo el mundo, pero no todos lo reciben, solamente los que creen. Y a esos que creen se vuelven los muchos por los cuales Él derrama su sangre, por los cuales Él hace pacto. El pacto es en su sangre. Y ese pacto tiene vigencia para todos aquellos que hemos sido redimidos, que nuestros pecados han sido perdonados por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús no derramó su sangre en el Calvario, porque la Biblia me dice que cuando Jesús fue arrestado, fue llevado al patio de Anás y allí le vendaron sus ojos y comenzaron a darle puños, bofetadas, y le decían: si eres hijo de Dios, dinos quién te ha golpeado. Y yo me imagino que desde el primer puñetazo reventó su nariz, reventó su boca, sangre brotó de su boca, sangre brotó de su nariz, y esa sangre comenzó a caer desde el patio de Anás. El patio de Anás fue testigo de esa sangre. En el patio de Anás hay sangre. Después fue llevado al pretorio y allí fue azotado 40 veces. Su carne fue arrancada de su cuerpo. Empezó a fluir más sangre. El pretorio fue lleno de sangre. Jesús caminando con la cruz hacia el Calvario, las calles de Jerusalén quedaron manchadas de sangre hasta que llegó al Calvario y fue crucificado, y allá derramó las últimas gotas que le quedaban. Por eso cuando le insertan la lanza, ¿qué brota?
agua y sangre. Ya no le quedaba sangre. Ya no le quedaba sangre. Desde el patio de Anás hasta el Calvario, Jesús recorrió las calles de Jerusalén y las gotas caían. Las piedras eran testigas, eran manchadas con sangre. Y cuando llega al Calvario, consumado es. Ahora ese pacto es con su pueblo, es con la iglesia, no es con todos los hombres, no es con Israel, es con los redimidos, con los que han sido lavados en su sangre por la fe en Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados y han abierto el corazón y reconocen que en su vida hay pecado. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas hecho, hay solución en la sangre de Cristo. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos, y si fueren como las sucios e inmundos, serán emblanquecidos y como blanca lana. Depende del hombre si recibe o la mujer si recibe ese sacrificio que Jesús hizo por todos los hombres. Amiga que me visitas, Jesucristo derramó su sangre por ti. Hay solución para tus pecados. No importa lo que hayas hecho, hay solución para tus pecados. Solo puedes venir a Jesús y decir que perdone tu pasado, perdone lo que tú has hecho y lo reconozcas en tu corazón. Y por fe en Jesús perdonará tus pecados, porque la sangre de Cristo quita el pecado. Pero yo les dije que Dios estableció pactos y estableció señales, ¿verdad? En el pacto de Noé estableció el arco iris como una señal del pacto. Con Abraham estableció un pacto con Abraham y una señal, la circuncisión. Pero ahora Jesús dice: este es mi pacto. ¿Cuál es la señal? La cena. Dios dijo: veré el pacto, veré la nube, el arco iris y me acordaré. Cuando el pueblo de Israel estaba sumergido en la esclavitud allá en Egipto, capítulo 2 del libro de Éxodo, dice que ellos clamaron y gimieron, y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob.
Pero ahora, cuando venimos a tomar la cena, Jesús dijo: esto es mi símbolo de mi sangre. Haced esto en memoria. Entonces, ¿quién tiene que recordar ahora? ¿Quién tiene que recordar ahora? Si cuando me acerco a la mesa, yo tengo que recordar lo que Él hizo por mí en la cruz, cómo pagó por mis pecados, cómo pagó por mis culpas, y reconozco y confieso y declaro su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Ahora el pacto es con la iglesia. Y la iglesia tiene que recordar el pacto en su sangre. ¿Sí? ¿Cómo se reduce? Un pacto para todos los hombres. Todos los hombres. Luego un pacto con Abraham por una nación, Israel. Ahora este pacto en su sangre es con la iglesia. Contigo y conmigo. Con los que reconocemos que hemos sido lavados y comprados, redimidos, que nuestros pecados no han sido cubiertos, no, sino ahora son borrados. Y el Señor dice: nunca más me acordaré de tus pecados, porque los voy a lanzar al fondo de la mar. Nunca más me acordaré. Jesús, Jesús,